La pista de obstáculos estaba diseñada para quebrar a los guerreros galácticos. Lake Torino la superó en minutos y luego preguntó si tenían algo más difícil. La última hornada de cadetes interespecie de la Academia se había reunido en lo que la administración llamó, con humor, formación. Los sensores ópticos de Velar recorrieron al grupo con la fría precisión de un escáner militar. 3 ceprianos agitaban nerviosamente sus plumas iridiscentes, sus cabezas de pájaro se movían nerviosamente al menor sonido. 2 moyescans dejaban rastros brillantes en el suelo al cambiar su considerable corpulencia de un pie a otro. Bueno, de un pie a un rastro de baba. Técnicamente, un solo nexiano estaba sentado con las piernas cruzadas en perfecta meditación. Sus antebrazos se doblaban con esa compostura zen que hacía que los cristales de Velar dolieran de envidia. El sistema de regulación de temperatura interna de Beltar se puso en marcha a toda marcha. Humanos, de entre todas las especies de la galaxia conocida, ¿por qué tenía que ser un humano? Cadetes, comenzó Velar, su voz resonando con las frecuencias armónicas que convertían a su especie en comandantes natos. Bienvenidos a la teoría avanzada del combate y su aplicación práctica. Soy el instructor Velar, y durante los próximos 6 ciclos, seré responsable de mantenerlos con vida el tiempo suficiente para graduarse. Las plumas del Ceprian crujieron con energía nerviosa. Los Moyiscans segregaron un poco más de baba. El Nexarion no movió un músculo, lo cual era impresionante considerando que tenía 28. Y Blake se examinó las uñas con la intensa concentración que suele reservarse para las ecuaciones de física cuántica. Antes de empezar, continuó Velar, sus cristales emitiendo una advertencia. Quiero abordar algo que, por desgracia, surge con demasiada frecuencia en entornos de entrenamiento mixtos. Sus sensores ópticos apuntaron directamente a Blake, quien levantó la vista con la expresión inocente de quien no tenía ni idea de lo que venía a continuación. Exceso de confianza. Algunos Ceprians emitieron suaves chasquidos que servían como la versión de su especie de risa nerviosa. Los rastros de baba de los moyiscanos desarrollaron un patrón claramente divertido. Incluso la estoica meditación de los nixarianos pareció virar hacia lo que, caritativamente, podría llamarse presunción. Lo he visto innumerables veces, insistió Velar, entusiasmándose con su tema favorito. Un cadete de un mundo, digamos, menos sofisticado llega aquí creyendo que su primitiva experiencia en combate lo prepara para la guerra galáctica. Se pavonean aquí con su rudimentario conocimiento de armas y su comprensión táctica básica, y asumen que pueden con todo lo que el universo les arroje. Blake se irguió de la pared, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Los sensores térmicos de Velar detectaron un ligero aumento en la temperatura corporal del humano. Vergüenza, ira. Era tan difícil de decir con sus limitadas capacidades de expresión emocional. La galaxia, continuó Beltar con la implacable precisión de un bombardeo táctico. No se impresiona con tus pequeños conflictos planetarios. Las especies a las que te enfrentarás ahí fuera han desarrollado técnicas de combate durante millones de años. Tienen armadura natural, reflejos mejorados, coordinación telepática y sistemas de armas biointegrados. Sus cristales tintineaban con cada punto, aumentando hasta un crescendo. Lo que tienen es, bueno, seamos generosos y llamémoslo entusiasmo. Los demás cadetes disfrutaban claramente del espectáculo. Los ceprianos habían dejado de su anhelo nervioso y observaban con la ávida atención de carroñeros que rodean a su presa herida. Los patrones de Baba Moyiscan habían adoptado configuraciones que, más o menos, significaban: esto es mejor que las transmisiones de entretenimiento. El Nexarion incluso había abierto un ojo, lo que para su especie equivalía a ponerse de pie y vitorear. Así que este es mi consejo, concluyó Velar, bajando la voz a lo que él consideraba un tono de mentor, pero que la mayoría de las especies reconocían como una condescendencia apenas contenida. Deja tu ego en la puerta, excepto que tienes todo que aprender y nada que enseñar. Y hagas lo que hagas, hizo una pausa para un efecto dramático,
y sus cristales quedaron en silencio por primera vez desde que comenzó la sesión informativa. No te hagas el chulo, asintió Blake pensativo, como si considerara seriamente esta sabiduría. El silencio se alargó lo justo para resultar incómodo. Entonces miró a Velar con la misma sonrisa inocente, se encogió de hombros en un gesto que, de alguna manera, transmitió tanto aprobación como desdén, y pronunció dos palabras que atormentarían los sistemas de regulación térmica de Velar durante el resto de su larguísima vida cristalina. Demasiado tarde. Las plumas del Cepriano se aplastaron completamente contra sus cráneos. La producción de baba del mollesco aumentó aproximadamente un 300%. El Nexión abrió los 4 ojos y se sentó más erguido de lo que su especie había evolucionado para soportar. Y Beltar experimentó lo que los filósofos humanos llamarían un momento existencial de duda. Porque en esa simple respuesta casual, pronunciada con la confianza fácil que no se podía fingir, enseñar ni intimidar, Blake Torino acababa de comunicar algo que hizo que las bases de datos de teoría de combate de Beltar realizaran recálculos de emergencia. El humano no estaba siendo arrogante. No intentaba impresionar a nadie ni demostrar nada. Simplemente estaba constatando un hecho. La nave de la arrogancia ya había zarpado, y Blake Torino, al parecer, había sido su capitán durante bastante tiempo. Los sensores ópticos de Velar realizaron un análisis de espectro completo de las lecturas biométricas del humano. Frecuencia cardíaca elevada. No. Función respiratoria aumentada. Negativa. Indicadores de hormonas del estrés, completamente ausentes. El humano estaba tan relajado como si estuviera discutiendo el clima en la roca primitiva que lo había engendrado. Velar comprendió con la creciente certeza de quien presencia un terrible fracaso en una simulación táctica que iba a ser un larguísimo recorrido de 6 ciclos. Velar había diseñado la pista de obstáculos él mismo. 3 años de cuidadosa planificación, precisión matemática y lo que él consideraba brillantez pedagógica se habían invertido en crear la introducción perfecta a las realidades del combate galáctico. La pista se extendía a lo largo de toda la plataforma de entrenamiento 17, un laberinto retorcido de barreras de energía, lanzadores de proyectiles, pozos de gravedad y obstáculos cinéticos, que pondrían a prueba todos los aspectos de la preparación para el combate de un cadete. Bueno, todos los aspectos que importaban a las especies civilizadas, al menos. Los parámetros son simples. Velar anunció sus cristales con la confianza de quien había visto a cientos de cadetes enfrentarse a este mismo escenario. Navegar del punto alfa al punto omega. Evitar los sistemas de defensa automatizados. Recuperar la baliza táctica. Regresar a la posición inicial. Se aplica el límite de tiempo galáctico estándar. 15 minutos. Los demás cadetes estudiaron el recorrido con la debida atención. Cricastol, el más grande de los Ceprianos, extendió ligeramente las alas mientras calculaba patrones de vuelo alrededor de los obstáculos aéreos. Los molliscanos, Gloop y Squeeze, sí, esos eran sus nombres, comenzaron a secretar el slime especializado que les permitiría deslizarse bajo las barreras de energía. El Nexuriano, conocido con el impronunciable nombre de Cristal de 7 Armonías, símbolo de meditación, había entrado en lo que parecía ser un trance táctico. Blake se acercó a la línea de salida, hizo crujir los nudillos en un gesto que hizo vibrar los sensores ópticos de Velar y dijo: entonces, este es el calentamiento, ¿verdad? El sistema de regulación térmica de Velar falló. Esta es una evaluación de combate exhaustiva diseñada para evaluar reflejos, pensamiento táctico, uso del equipo y las ventajas específicas de la especie contra amenazas galácticas estandarizadas. Bien, asintió Blake con seriedad. Lo conseguimos. Los demás cadetes se alinearon en sus posiciones de partida designadas. Velar activó su cronómetro y se ubicó en la plataforma de observación, donde podría documentar adecuadamente a otro humano aprendiendo a las duras penas las realidades del combate galáctico. Comiencen. Kixtol se lanzó al aire con la elegante eficiencia de una especie que había perfeccionado el combate aéreo durante 6 millones de años de evolución.
Sus alas captaron las corrientes de aire artificiales a la perfección, elevándolo y superando la primera serie de barreras de energía, mientras su visión mejorada rastreaba los patrones de movimiento de las torretas automatizadas. Globe y Squeeze se movían como mercurio líquido, sus cuerpos flotando alrededor de obstáculos que detendrían a las especies de forma sólida. Sus rastros de baba creaban puentes temporales sobre trampas de pozo y caminos aislados a través de barreras eléctricas. El Nexarion simplemente se desvaneció. Las habilidades dimensionales de su especie le permitieron salir parcialmente del espacio-tiempo normal, haciendo que la mayoría de los obstáculos físicos fueran completamente irrelevantes. Y Blake miró el circuito cuidadosamente diseñado, inclinó la cabeza ligeramente como si escuchara algo que solo él podía oír, y luego hizo algo que hizo que las bases de datos de la teoría de combate de Velar se bloquearan y reiniciaran 2 veces. Se desplazó de lado, no alrededor de los obstáculos, ni por encima de ellos, ni a través de ellos, de lado. Blake agarró uno de los puntales de soporte que sostenían una barrera de energía, se subió a la estructura y comenzó a usar la infraestructura del circuito como un gimnasio para la jungla. Eso no es como se supone que debes hacer. La voz de Deltar se apagó mientras Blake se impulsaba con las manos sobre las manos a lo largo de un conducto de energía que se suponía que era completamente inaccesible para las especies terrestres. El humano se dejó caer detrás de la primera línea de torretas automatizadas, que inmediatamente comenzaron a girar confundidas porque sus sensores de objetivo habían sido calibrados para las amenazas que se acercaban desde la ruta designada. Blake los saludó alegremente, recogió un escombro suelto del suelo y empezó a jugar a lo que parecía ser un juego improvisado de atrapar la pelota con los sistemas de defensa. Los cristales de Velor dejaron de sonar por completo. Blake, de alguna manera, había convertido los lanzadores de proyectiles en un juego de cronometraje. Lanzaba su escombro al pato mientras los sistemas automatizados disparaban, luego lo atrapaba al rebotar en las barreras y lo volvía a lanzar. Cada lanzamiento enviaba a los sistemas de defensa a ciclos de recalibración cada vez más frenéticos mientras intentaban rastrear múltiples objetivos en movimiento mientras su programación insistía en que solo debía haber un cadete en esta sección. La baliza táctica. Velar logró graznar por sus altavoces externos. Se supone que debes recuperar la baliza táctica. Ah, cierto. Blake respondió. De alguna manera se había subido a la parte superior del lanzaproyectiles más grande y ahora estaba sentado en él como una silla particularmente cómoda. ¿Dónde la pusiste? Los sensores ópticos de Velar se orientaron hacia la ubicación de la baliza, que se encontraba a 15 metros sobre el suelo, suspendida en medio de un pozo de gravedad que debía probar la capacidad de las especies capaces de volar para sortear peligros tridimensionales. Blake siguió su mirada, asintió pensativo y luego hizo algo que obligaría a Velar a reescribir por completo los protocolos de seguridad de este curso. Convirtió el lanzaproyectiles en el que estaba sentado en una catapulta. El humano, de alguna manera, había descifrado la secuencia de disparo, anuló manualmente el sistema de puntería y dirigió el lanzador hacia arriba. Mientras el mecanismo cargaba, Blake se colocó al final del cañón con la indiferencia de quien ha hecho exactamente lo mismo miles de veces. No es posible que lo estés planeando, comenzó Velar. Blake le levantó el pulgar. Otro gesto humano primitivo que, de alguna manera, transmitía tanto reconocimiento como total desprecio por la autoridad, y se lanzó directamente al pozo de gravedad. Los sistemas automatizados sufrieron una avería electrónica colectiva. Las bocinas de advertencia comenzaron a sonar mientras Blake surcaba el aire en una trayectoria que violaba varias suposiciones fundamentales sobre cómo las especies terrestres debían interactuar con los obstáculos aéreos. Arrancó la baliza táctica de su campo de suspensión con una mano, aprovechó el impulso para girar alrededor de uno de los soportes estructurales y aterrizó en una posición de 3 puntos perfecta justo en la línea de salida. Tiempo total transcurrido, 4 minutos y 37 segundos. El sistema de regulación térmica de Belter cedió por completo. Sus cristales se habían silenciado por completo.
Sus sensores ópticos realizaban ciclos de recalibración continuos porque insistían en que lo que acababan de registrar era físicamente imposible. El humano acababa de tratar un curso de combate diseñado para desafiar a guerreros galácticos entrenados como si fuera un juego de niños, y él pedía algo más difícil. Beltar comenzó a comprender por qué todos los archivos del personal humano venían con la misma etiqueta de advertencia. Contenido bajo presión. No agitar. El orgullo de Beltar había sufrido aproximadamente el mismo daño que una pequeña luna impactada por un asteroide táctico. Su circuito de obstáculos, cuidadosamente diseñado, parecía ahora un patio de recreo explorado con entusiasmo por un niño particularmente creativo. Varios sistemas automatizados seguían funcionando en un caos electrónico, y los drones de mantenimiento ya presentaban quejas formales sobre patrones de desgaste sin precedentes y escenarios de uso atípicos. Era hora del plan B, felicidades, anunció Velar, con la voz impregnada del falso entusiasmo que suele reservarse para anunciar auditorías fiscales sorpresa al completar la evaluación introductoria. Ahora, pasaremos a la simulación de combate real. Blake se animó como una mascota al oír la palabra golosinas. Los demás cadetes, que aún se esforzaban por superar varias partes del supuesto curso introductorio, le lanzaron miradas que iban desde la admiración hasta expresiones de pavor existencial, propias de su especie. Ejercicio en equipo, continuó Velar, mostrando una pantalla holográfica que mostraba un escenario táctico tridimensional. Trabajarán juntos para neutralizar un abordaje hostil simulado a bordo de una nave de transporte civil. La fuerza enemiga consta de 12 drones de combate equipados con armamento galáctico estándar. Su objetivo es asegurar el puente, proteger a la tripulación civil y mantener la integridad de la nave. La pantalla giraba lentamente, mostrando los planos de cubierta, las posiciones enemigas y los depósitos de equipo disponibles. Era un escenario que se había ejecutado exactamente 437 veces. La tasa de éxito entre equipos de especies mixtas era de aproximadamente el 12%, lo cual consideraba perfectamente aceptable para un ejercicio de aprendizaje. Cada especie, explicó Beltar con el tono paciente de quien explica el agua a los peces, debería aprovechar sus ventajas naturales. Seprans, su movilidad aérea y su agudeza visual mejorada los hacen ideales para puestos de reconocimiento y vigilancia. Mollescans, su capacidad para comprimirse en espacios estrechos les da acceso a conductos de mantenimiento y raíces secundarias. Serianos, sus técnicas de meditación proporcionan coordinación táctica mediante enlaces de conciencia cuántica. Hizo una pausa. ¿Están los sensores ópticos enfocando a Blake con precisión láser? Los humanos proporcionarán apoyo adicional. Procure no estorbar. Blake levantó la mano. Pregunta. Los cristales de Miltar produjeron un sonido como el de las campanillas de viento en un huracán. Sí, yo. ¿A qué se refiere con nivel de tutorial? Blake señaló la pantalla holográfica con el aire despreocupado de quien habla de opciones para almorzar. Ya sabes, mecánica simplificada, dificultad reducida, rueditas de entrenamiento, porque si seguimos en modo tutorial, quizá me eche una siesta durante las partes aburridas. Las plumas del Ceprian experimentaron varios cambios de color que indicaban un aumento en el nivel de SOC. Glob susurró algo para aplastar en su lengua materna, que se traducía aproximadamente como, ¿acaba de insultar la competencia táctica del instructor? El nixeriano había abierto los 4 ojos y miraba a Blake con la intensidad que suele reservarse para las experiencias religiosas. Esto, dijo lentamente, cada palabra pronunciada con precisión a través de sus resonadores armónicos, es un escenario de combate galáctico estándar basado en encuentros hostiles reales registrados en todo el espacio civilizado. El nivel de dificultad está calibrado para cadetes intermedios con ventajas básicas de especie y entrenamiento con equipo estándar. Blake asintió como si esto confirmara algo que sospechaba. Genial. Así que, nivel tutorial intermedio. Entendido. No es un tutorial. Claro. Claro. Blake hizo un gesto con la mano con desdén. ¿Cuándo empezamos?
Velar activó la simulación con quizás más fuerza de la estrictamente necesaria. La bahía de entrenamiento se transformó en el interior de un transporte civil, con luces de emergencia parpadeantes, alarmas ambientales y el sonido distante de disparos. Los depósitos de equipo táctico se materializaron en puntos estratégicos de la nave simulada. Los demás cadetes se movieron de inmediato a sus posiciones asignadas con precisión de manual. Krixtale alzó el vuelo, dirigiéndose a los puntos de observación superiores. Gloop y Squeeze se dirigieron a los paneles de acceso de mantenimiento. Los nexarianos adoptaron una postura de meditación y comenzaron a establecer vínculos cuánticos con los demás. Blake se acercó al depósito de equipo más cercano, lo abrió y comenzó a examinar su contenido con la atención concentrada de quien compra. Cadete Torino. La voz de Velar resonó por el sistema de comunicación de la nave. Los drones enemigos avanzan hacia su posición. Debes seleccionar las armas y el equipo defensivo adecuados. Blake levantó lo que parecía ser un rifle de plasma estándar. Esta cosa tiene seguro. Por supuesto, tiene protocolos de seguridad. Todo armamento galáctico está diseñado con múltiples redundantes. ¿Dónde está el interruptor de apagado? Los cristales velos se silenciaron por completo. ¿Qué? El interruptor de seguridad. Blake examinaba el arma con esa familiaridad casual que sugería haber visto diseños similares antes, porque estoy bastante seguro de que esta cosa tiene unas 6 maneras diferentes de modificar sus parámetros de salida, y la mayoría están bloqueados según lo que probablemente llaméis normas de uso responsable. La primera oleada de drones de combate dobló la esquina. Sus sensores detectaron de inmediato la posición de Blake. El protocolo estándar exigía ponerse a cubierto, coordinarse con los miembros del equipo y atacar desde posiciones defensivas utilizando formaciones tácticas aprobadas. Blake quitó el seguro. El rifle de plasma que sostenía dejó de zumbar con la suave y controlada emisión de energía de una civilización que había pasado siglos perfeccionando técnicas de combate no letales. En cambio, comenzó a producir la agresiva y inestable señal energética que hizo que los sistemas de evaluación de amenazas de Velar pasaran inmediatamente de ser una preocupación menor a un posible evento de extinción. Cadete Torino, dijo Velar, con la voz subiendo varios registros armónicos hacia el pánico. No se pueden desactivar los sistemas de seguridad de grado militar sin la formación y la autorización adecuadas. Blake miró la cámara más cercana con genuina sorpresa. ¿Acaso no se suponía que debía hacer eso? Blake sonrió. Y fue entonces cuando Velar se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, su comprensión de las capacidades de combate humanas necesitaba pequeños ajustes. Pequeños ajustes, como estar completamente equivocado en todo y representar una posible amenaza para la paz galáctica. Porque Blake no se puso a cubierto. No se coordinó con su equipo. No siguió ninguna doctrina táctica aprobada. Se echó a reír. La risa fue la causa. No la indiferencia casual hacia los protocolos de seguridad. Ni la interpretación creativa de la doctrina táctica. Ni siquiera la forma en que Blake había convencido a un rifle de plasma estándar para que emitiera señales de energía que técnicamente no deberían existir según 3 ramas diferentes de la física. Fue la risa la que hizo que todas las alarmas en la conciencia de Beltar comenzaran a gritar advertencias sobre depredadores ápice e instintos de supervivencia y porque ciertas especies se clasificaban como de aproximación con extrema precaución. Porque Blake no se reía como alguien a quien le pareciera divertida la situación. Se reía como alguien que acaba de descubrir su nuevo juego favorito. Los drones de combate avanzaban en perfecta formación. Sus computadoras de puntería calculaban las soluciones de disparo óptimas mientras sus protocolos de evaluación de amenazas intentaban comprender la situación de un humanoide bípedo que se encontraba en medio de un tiroteo, completamente expuesto, con un arma que producía lecturas de energía que hacían que sus sensores cuestionaran la realidad. El primer disparo vaporizó 3 drones simultáneamente. De acuerdo, dijo Blake, con el tono de voz de quien acaba de confirmar una sospecha. Definitivamente ya no está al nivel de un tutorial. Velar intentó hablar,
Intentó cancelar la simulación, intentó hacer cualquier cosa para evitar lo que sus algoritmos de evaluación de amenazas ahora gritaban como una catástrofe inminente. Pero sus resonadores vocales parecían haber olvidado cómo producir un sonido coherente. Porque Blake había empezado a moverse, no a correr, no a cubrirse, no a seguir ningún movimiento táctico existente en ninguna base de datos de técnicas de combate civilizadas. Fluía como violencia líquida con sentido del humor y un desprecio absoluto por las leyes de la física. Los drones restantes recalcularon sus prioridades de puntería, lo cual fue su primer error. Mientras procesaban los nuevos parámetros de amenaza, Blake ya había acortado la distancia entre ellos, moviéndose en patrones que sus algoritmos predictivos no podían rastrear. El cadete Torino Velar finalmente logró graznar a través del sistema de comunicación. Por favor, mantengan una distancia segura. Blake saltó sobre un escombro, usó la pared para cambiar de dirección en el aire y aterrizó detrás de la formación de drones antes de que Veltar pudiera terminar su frase. El rifle de plasma modificado habló 2 veces más, y 2 drones más se convirtieron en nubes de vapor metálico que se expandían rápidamente. ¿Distancia de qué?, gritó Blake, agachándose bajo el fuego de respuesta que excavaba trincheras brillantes en la pared donde había estado su cabeza una fracción de segundo antes. Entonces algo salió mal. No con Blake. Blake estaba pasándolo de maravilla. Algo salió mal con la simulación en sí. El técnico Suplex, un cristoriano nervioso que había estado monitoreando el ejercicio de entrenamiento desde la cabina de control, había estado observando las lecturas de energía del arma modificada de Blake con creciente alarma. De alguna manera, el humano había convertido un arma de entrenamiento en algo que producía niveles de salida típicamente asociados con los sistemas de combate nave-nave. El consumo de energía estaba causando fluctuaciones en toda la red de entrenamiento. En su pánico por apagar la simulación antes de que Blake se fundiera accidentalmente en el pasillo de la estación espacial, Suplex pulsó la secuencia de control equivocada. En lugar de terminar el ejercicio, activó el protocolo de emergencia 7 para un escenario real de abordaje hostil. Blake hizo una pausa de exactamente medio segundo, ladeó la cabeza como si escuchara algo y luego sonrió de una manera que hizo que el sistema de regulación térmica de Velar considerara solicitar una jubilación anticipada. «Oh», dijo Blake, bajando la voz a un tono que tenía implicaciones en las que Veltar no quería pensar. «Ahora sí que estamos hablando». Los demás cadetes se quedaron paralizados. Esto estaba tan fuera de sus escenarios de entrenamiento que sus instintos de combate específicos de especie tenían dificultades para procesar lo que estaba sucediendo. Las maniobras aéreas de Crisel se volvieron erráticas. Los rastros de baba de Gloop y Squeeze se convirtieron en patrones defensivos. La meditación del nexariano se interrumpió por completo cuando sus enlaces de conciencia cuántica se sobrecargaron con señales de pánico. Pero Blake dejó de tomárselo como un juego. El cambio fue instantáneo y absolutamente aterrador. En un momento era el humano confiado y despreocupado que encontraba todo vagamente divertido. Al siguiente, era algo completamente distinto, algo que se movía con violencia concentrada y pensaba 3 pasos por delante de objetivos que aún estaban decidiendo si constituir una amenaza. El primer dron de combate auténtico que dobló la esquina duró justo lo suficiente para registrar la presencia de Blake antes de convertirse en una pila de componentes desmontados con precisión que se enfriaba rápidamente. Los sistemas de análisis de combate de Velar realizaron cálculos de emergencia y obtuvieron resultados sin sentido. Blake no solo estaba derrotando una tecnología superior y una potencia de fuego abrumadora. Lo hacía a la vez que protegía a los demás cadetes que se habían convertido en lastre congelado en una situación de combate real. Un Zephyrion que no podía volar en línea recta era un Zephyrion muerto. Blake, de alguna manera, logró despejar las amenazas aéreas mientras Crisel recuperaba la compostura. Los Molliscans eran vulnerables cuando sus rastros de baba se interrumpían. Todo mientras participaban en combate activo con unidades enemigas diseñadas para desafiar escuadrones enteros de marines galácticos entrenados. «¿Cómo está?», susurró Velar,
cuya voz apenas se registraba a través de los altavoces externos. Porque Blake no solo luchaba, sino que orquestaba. Cada disparo despejaba el camino para sus compañeros. Cada movimiento desviaba el fuego enemigo de las posiciones vulnerables. Cada decisión táctica era a la vez acción ofensiva y cobertura protectora. Era como ver a alguien dirigir una sinfonía de violencia, y la música era absolutamente hermosa de la forma más aterradora posible. El último dron de combate cayó con precisión quirúrgica, y Blake se quedó en medio de la plataforma de entrenamiento, mirando a su alrededor con la leve decepción de alguien cuya canción favorita había terminado demasiado pronto. Bueno, dijo, expulsando la batería agotada de su arma con la eficiencia de la práctica. Eso estuvo mejor. Aún así, parecía un poco predeterminado. Velar observó al humano que acababa de redefinir todas las suposiciones sobre las especies primitivas y la eficacia en combate. Sus sensores ópticos realizaron un análisis de espectro completo de las consecuencias de lo que acababa de ocurrir. 0 bajas entre sus cadetes, 0 daños significativos a la infraestructura de la estación, neutralización completa de amenazas hostiles genuinas, y Blake preguntaba si tenían algo más desafiante. El silencio que siguió fue el tipo de silencio profundo que suele acompañar experiencias religiosas, desastres naturales o el momento en que civilizaciones enteras se dan cuenta de que se han equivocado fundamentalmente en algo muy, muy importante. La forma cristalina de Velar permaneció inmóvil en la plataforma de observación. Sus sensores ópticos se fijaron en el humano que, con indiferencia, revisaba su arma en busca de carga residual, de pie en medio de lo que, hasta hacía aproximadamente 4 minutos, había sido un auténtico combate a vida o muerte. La bahía de entrenamiento parecía como si hubiera estallado una pequeña guerra, lo cual, técnicamente hablando, era cierto. Los demás cadetes se encontraban en diversas etapas de lo que sus respectivas especies consideraban una recuperación conmocionada. Cristol había aterrizado y se retorcía las plumas con la intensidad obsesiva de quien intenta convencerse de que sigue vivo. Loop y Squeeze habían formado un grupo de slime defensivo y emitían suaves sonidos burbujeantes que, a grandes rasgos, se describían como «podemos irnos a casa ya». El Nexarion había alcanzado un nivel de meditación tan profundo que podría haber estado en comunión con las fuerzas fundamentales del universo, o posiblemente, simplemente inconsciente. Blake miró hacia la plataforma de observación y saludó. En realidad, saludó como si saludara a un amigo en una reunión social, en lugar de reconocer al instructor, cuya comprensión de la realidad acababa de ser sistemáticamente destruida. «Hola, instructor Velar», gritó Blake, y su voz resonó alegremente por la bahía de entrenamiento, marcada por las cicatrices del combate. ¿Hay un nivel superior a este, o era el jefe final? El sistema de regulación térmica de Velar emitió un sonido como el de una tetera en crisis existencial. Sus resonadores vocales luchaban por encontrar una frecuencia armónica que pudiera expresar adecuadamente la confusión cósmica que ocupaba su conciencia. Velar empezó y luego se detuvo porque cada frase que sugerían sus procesadores lingüísticos empezaba con frases como «¿Cómo lo hiciste?», «Eso es imposible» o «Por favor, no me hagas daño». Las puertas de la bahía de entrenamiento se abrieron de golpe con la cadencia dramática que suele reservarse para emergencias tácticas o programas de entretenimiento con un guión impecable. El comandante Trescull irrumpió, seguido de la mitad del personal superior de la estación, todos con expresiones apropiadas para investigar informes de disparos de armas no autorizados, posibles brechas en el casco y lo que los sistemas automáticos habían clasificado como una manifestación de amenaza de nivel de extinción. El comandante Trescull era bortaniano, lo que significaba que parecía como si alguien hubiera cruzado un rinoceronte con una regulación militar, y como resultado, hubiera tenido problemas de control de la ira. Instructor Beltar. La llamada del comandante 3 retumbó con una voz que podría haberse usado para sintonizar equipos sísmicos. Explícame por qué mi tablero de evaluación de amenazas se iluminó como una celebración festiva. Porque estamos leyendo armas de combate disparadas desde un centro de entrenamiento.
Los cristales de velar produjeron un sonido como el de las campanillas de viento en una licuadora. Hubo un incidente. ¿Qué clase de incidente? Los sensores ópticos de velar giraron hacia Blake, quien había encontrado un cómodo escombro para sentarse y observaba lo sucedido con el leve interés de quien observa una conversación entretenida pero, en última instancia, inofensiva. El comandante 3 llama a 6 ojos enfocados en Blake con la atención que suele reservarse para analizar posibles amenazas a la seguridad galáctica. Blake notó el escrutinio y le ofreció un saludo amistoso que, de alguna manera, logró ser completamente inofensivo y absolutamente aterrador a la vez. ¿Cuánto superó los parámetros?, preguntó el comandante Trescle. Velar accedió a sus archivos de análisis de combate, realizó los cálculos 3 veces para comprobar su exactitud y luego presentó su informe con el tono de quien anuncia el fin del mundo. Derrotó a 12 drones de combate genuinos, protegió a 4 compañeros, evitó daños significativos a la infraestructura y mantuvo 0 bajas, armado con equipo de entrenamiento modificado en un escenario diseñado para desafiar a los marines galácticos experimentados. Velar hizo una pausa. Sus cristales vibraron con algo que podría haber sido histeria. Su índice de efectividad táctica superó los máximos teóricos en aproximadamente un 400%. El silencio que siguió solo fue roto por el crujido del panel de datos del comandante Tresal bajo la presión de su agarre. ¿Dijiste un 400%? Eso es usando estimaciones conservadoras. La cifra real puede ser mayor, pero nuestros sistemas de medición no tienen escalas apropiadas para este nivel de desviación de desempeño. Blake se levantó de su asiento improvisado y caminó hacia el grupo de miembros del personal cada vez más agitados. Hola, soy Blake. Perdón por el desorden, pero honestamente, tus escenarios de entrenamiento podrían necesitar algo de trabajo. En realidad, no son lo suficientemente desafiantes como para ser educativos. El comandante Trescal miró fijamente al humano que acababa de criticar casualmente los protocolos de entrenamiento militar mientras se encontraba entre los escombros de una zona de combate que había dominado sin ayuda de nadie. No es lo suficientemente desafiante. Sí, quiero decir que están bien para lo básico, pero si realmente quieres probar las capacidades de alguien, necesitas escenarios con más variables, mayores riesgos y tal vez cierta incertidumbre real sobre los resultados. Blake se encogió de hombros con la confianza casual de alguien que ofrece sugerencias útiles sobre actividades recreativas. Esto se sintió un poco predecible, ¿sabes? Velar observó cómo la expresión del comandante Treskull pasaba por varias fases de lo que parecía ser una conmoción apropiada para su especie. El comandante bortaniano era un veterano de las guerras fronterizas galácticas. Había dirigido personalmente campañas contra 3 civilizaciones hostiles diferentes y tenía una reputación táctica que se extendía por 17 sistemas estelares. No estaba acostumbrado a que alguien de una especie que apenas había logrado el vuelo interestelar le dijera que sus programas de entrenamiento necesitaban mejoras. Predecible, repitió el comandante Treskull, su voz con el tono de alguien que prueba un concepto potencialmente explosivo. Bueno, sí. Una vez que descubras los patrones básicos, es solo cuestión de ejecución. Blake miró alrededor del campo de entrenamiento como si lo viera por primera vez. Aunque debo admitir que los valores de producción fueron bastante buenos. Los efectos ambientales, la retroalimentación de las armas, la forma en que todo parecía genuinamente peligroso. Eso estuvo muy bien hecho. La conciencia de Vilair experimentó algo que solo podría describirse como un colapso cognitivo completo. El humano pensó que el escenario de combate a vida o muerte había sido un diseño de escenario impresionante. El comandante 3 volvió a consultar su panel de datos, pasó por varias pantallas de información que hicieron que su expresión fuera cada vez más sombría y luego miró a Blake con el tipo de atención normalmente reservada para desastres naturales o incidentes diplomáticos. El cadete Torino, comandante Tresol, dijo cuidadosamente, su expediente personal indica que esta es su primera sesión formal de entrenamiento de combate galáctico. Blake asintió. Sí, una muy buena introducción a sus procedimientos operativos estándar.
Estoy deseando ver cómo se ven las cosas avanzadas. El panel de datos del comandante Trescole emitió un pequeño sonido electrónico que indicaba que estaba procesando información más allá de sus especificaciones de diseño. El escenario que acaba de completar se utiliza normalmente para evaluar candidatos para unidades tácticas de élite. Genial. El rostro de Blake se iluminó con genuino entusiasmo. ¿Cuándo llegamos a las cosas realmente difíciles? Velar observó al comandante Tresol experimentar lo que parecía ser un momento de profunda incertidumbre filosófica. Los 6 ojos bortanianos parpadearon en secuencia, lo que era el equivalente en su especie a un ataque de nervios. Yo, el comandante Trescl, dije lentamente. Voy a necesitar hacer algunas llamadas. Blake saludó alegremente mientras el personal superior se retiraba de la zona de entrenamiento con la apresurada eficiencia de las personas que de repente se dan cuenta de que estaban lidiando con algo que estaba muy fuera de su área de especialización. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, Velar escuchó la voz del comandante Trescal resonando por el pasillo. Consígueme una línea directa con el alto mando. Prioridad 1. Necesitamos revisar completamente nuestros protocolos de evaluación de amenazas para el personal humano. Blake miró hacia la plataforma de observación de Velar con la misma sonrisa inocente que había mostrado al comienzo de la sesión de entrenamiento. Entonces, instructor Velar, mañana a la misma hora. Quizás podamos trabajar en algo un poco más desafiante la próxima vez. El sistema de regulación térmica de Velar finalmente se rindió por completo. Sus cristales quedaron completamente en silencio. Sus sensores ópticos se atenuaron a sus ajustes mínimos. Porque acababa de darse cuenta de que cuando Blake Torino dijo demasiado tarde que no debía ser arrogante, no estaba bromeando. El humano no se había confiado demasiado. Había estado subestimando sus capacidades.